Durante años, Amy Brown se mantuvo en silencio detrás de su familia firme e inquebrantable, como las raíces de un pino ancladas a la tierra. Ante las cámaras era el corazón de la manada de lobos, la calma en el caos. Pero mientras el mundo solo veía el frío cortante de la naturaleza salvaje de Alaska, lo que las cámaras no captaban era otro tipo de frío, el que provenía de aquellos que decían amarla, incluidos algunos de los mismos niños que había criado. Ahora, años después de la muerte de Billy, y mientras lucha contra una enfermedad que la obliga a reevaluar todas las relaciones de su vida, Amy está por fin preparada para hablar. Y al hacerlo, nombra a 5 personas que le dejaron cicatrices que aún lleva consigo. ¿Quiénes son y qué hicieron para dejar tanta huella en la mujer que una vez mantuvo unida a su familia durante las tormentas más duras? Para entender la fractura tenemos que remontarnos al principio, a las primeras grietas de la historia de la familia Brown. Cuando se estrenó Alaskan Bush People, en 2014, se vendió a los espectadores una visión, una familia unida, que vive completamente al margen de la red, sobreviviendo en la naturaleza virgen de Alaska. Billy, Amy y sus 7 hijos eran retratados como pioneros autosuficientes, talando árboles, construyendo casas, a partir de restos, pescando en ríos helados y enfrentándose a los elementos sin nada más que agallas y los unos a los otros. Al principio era fácil de creer. Los telespectadores sintonizaban no solo por las habilidades de supervivencia, sino también por el núcleo emocional, la sensación de que se trataba de una familia unida, pase lo que pase. Esa lealtad, ese vínculo, fue lo que hizo que los Browns cautivaran a millones de personas. Pero detrás de las cabañas rústicas y los paisajes nevados había otra realidad. Aunque la familia pasaba tiempo en zonas remotas, no todo era tan auténtico como parecía. Con el tiempo, los fans más avispados empezaron a darse cuenta de las discrepancias y a surgir preguntas sobre el verdadero modo de vida de la familia. Amy también se dio cuenta. Se encontró atrapada entre 2 mundos, la versión de su familia que el programa proyectaba a millones de personas y la versión con la que vivía a puerta cerrada. Y uno de los primeros lugares donde sintió la división fue con Matt, su hijo mayor. Sorprendido, demos un paso atrás y echemos un vistazo más de cerca a la familia, antes de desentrañar cómo empezaron a aparecer las primeras fracturas. La familia Bush de Alaska. La gente de los 48 estados lo hace. Así que tengo que bajar 75 yardas por ese camino hasta el arroyo y llenarlo de nuevo y arrastrarlo de nuevo y volcarlo de nuevo. Alaskan Bush People no era el típico reality show. No se centraba en las alfombras rojas ni en el ajetreo de vivir en la ciudad. En lugar de eso, atraía al público hacia la naturaleza siguiendo a la familia Brown, mientras se forjaban una vida lejos de la sociedad moderna. En Discovery Channel, la gente se sintió atraída al instante por este modo de vida desconocido, cuando se emitió por primera vez el 6 de mayo de 2014. Los primeros episodios mostraban a los Brown en algunas de las zonas más remotas de Alaska, desde Copper Center, Hoonah, y la isla de Chichagof. Más tarde se trasladaron al condado de Okanogan, Washington, para seguir con su estilo de vida fuera de la red en un nuevo entorno. La serie afirmaba no tener guión, pero a medida que avanzaban las temporadas, más gente empezó a cuestionar su autenticidad. Los telespectadores empezaron a desmenuzar escenas, a preguntarse si el aislamiento de la familia era realmente tan extremo como sugería el programa, y en poco tiempo, las discusiones sobre si el programa era un montaje se hicieron más difíciles de ignorar. Sin embargo, fuera de la pantalla, los Brown no estaban exentos de problemas. Para empezar, Billy Brown, el padre y cabeza de familia, tenía un pasado complicado. En 1980 se le relacionó con un caso de robo de caballos. Por otro lado, Amy Brown, su mujer, fue mencionada en su día por fraude a la seguridad social. Por desgracia, no fue hasta 2014 cuando sus problemas legales les alcanzaron. El Departamento de Hacienda de Alaska inició una investigación y en junio un gran jurado formuló 60 cargos, incluidos los de falsificación no jurada y robo. Entonces, ¿qué llevó exactamente a la investigación del Departamento de Hacienda de Alaska y a los 60 cargos contra la familia Brown, incluidos los cargos de falsificación no jurada y robo? Entre 2009 y 2012,
Los Brown solicitaron el dividendo del Fondo Permanente de Alaska, alegando que eran residentes a tiempo completo en el estado. En contraste con las investigaciones, alegó que habían estado viviendo en otro lugar durante más de la mitad del año, lo que les haría inelegibles para esos pagos. A Billy le imputaron 20 de esos cargos. Se le acusó de aceptar más de $21,000 en pagos del PFD para él y otros miembros de su familia. Tras la investigación, Billy y su hijo Joshua, conocido como Bam Bam, aceptaron un acuerdo de culpabilidad en 2015. Asumieron la responsabilidad del resto de la familia, excluyendo a Matt, que entonces no vivía con ellos, y a Rain, que aún era menor de edad. Como parte de su castigo fueron condenados a arresto domiciliario, se les exigió devolver el dinero y tuvieron que pagar multas adicionales. A pesar de la polémica, la serie no bajó el ritmo. La 10ª temporada se emitió en 2019 seguida de la 11ª ese diciembre, y la 12ª se estrenó en agosto de 2020, ya que los Brown seguían teniendo fans dispuestos a ver cómo se desarrollaba su historia. Curiosamente, algunas partes de la vida de Billy permanecieron fuera de la pantalla, incluido su matrimonio anterior con Brenda Britt, con quien tuvo una hija, Twyla Byers, que apareció brevemente en el programa. También se especula con otra hija llamada Brandy, aunque los detalles son escasos. Con el tiempo, la familia Brown se convirtió en una manada bastante numerosa, con los 7 hijos de Billy y Amy. Matt, nacido en 1982. Joshua, conocido como Bam Bam. Nacido en 1984, Bear, cuyo nombre completo es Solomon Isaiah Freedom. Nacido en 1987. Gabe, diminutivo de Gabriel Starbuck. Noah, cuyo nombre completo es Noah Darkcloud. Amora Jean, que se hace llamar Birdie, y la más pequeña, Merry Christmas, Catherine Raindrop, conocida como Rain, nacida en 2002. Con el tiempo sus hijos crecieron y formaron sus familias. Noah se casó con Rain Alicia, y tienen 2 hijos, Elijah y Adam. Gabe se casó con Raquel Rose Pantilla, y son padres de sus hijas Sophie y Winifred. Bear se casó con Raven Adams y tienen 2 hijos, River y Cove. Lo que empezó como una serie de supervivencia se fue convirtiendo poco a poco en la historia de un legado que crecía a lo largo de todas las temporadas. Sin embargo, por muy grande que se hiciera la familia o por muchas historias nuevas que se desarrollaran, Billy seguía siendo el centro de todo. No era solo el padre, era la persona a la que todos miraban. Pero en 2017, todo cambió. A Amy, con 57 años, le diagnosticaron un cáncer de pulmón en fase avanzada. La familia tuvo que tomar la difícil decisión de abandonar Alaska para que ella pudiera iniciar el tratamiento en Washington. Y lo que una vez fue una historia sobre vivir en la naturaleza, se convirtió rápidamente en una sobre luchar por la vida. Pero esta no fue la única tragedia que estuvo a punto de golpear a la familia Brown. Otro duro golpe en 2021 golpeó a la familia. Billy falleció. Los aficionados que habían seguido a los Browns durante años sintieron la pérdida y su ausencia dejó un profundo vacío. Sin embargo, siguieron más retos. Amy, que ya había superado el cáncer en una ocasión, tuvo que ser ingresada de nuevo en el hospital. Bear y Snowbird informaron a sus fans de que había estado sufriendo dolor en el pecho y problemas respiratorios. Más tarde, la trasladaron rápidamente a un centro más grande y la ingresaron en la UCI, ya que los médicos sospecharon que padecía neumonía y la conectaron a un respirador artificial. Snowbird describió claramente su estado grave. Sus pulmones estaban en mal estado, y las cosas eran críticas para una familia que ya la había visto sobrevivir a lo imposible una vez. Ahora, aquí está el porqué. Allá por 2017 las probabilidades de que Amy venciera al cáncer eran bajas. Tenía una probabilidad de vida de solo el 3% y se había sometido a quimioterapia y radioterapia. Es más, habían desarraigado sus vidas por la salud de ella comprando una propiedad de 435 acres en Washington para estar cerca de los hospitales. Afortunadamente, a finales de 2018 había entrado en remisión. Sin embargo, a pesar de todo lo que Amy había pasado desde la supervivencia hasta la enfermedad, había una parte de su historia que nunca llegó a salir al aire.
porque si alguien te dijera que Amy Brown guardaba algunos resentimientos profundamente enterrados hacia algunas personas de su círculo, ¿lo creerías? Bueno, estás a punto de ver por qué eso podría ser cierto. 1. Matt Brown. Hubo un tiempo en que Matt Brown era el centro de todo. Matt, el mayor de los Brown, que tomaba las riendas cuando se avecinaba una tormenta o había que construir algo desde cero, solía liderar cualquier caos en el que se encontraran. Sin embargo, en 2019 todo cambió. Matt Brown desapareció de entre los habitantes de la selva de Alaska sin previo aviso, y este suceso resultó peculiar para muchos espectadores. Matt había estado ahí desde el principio. Cuando el programa se emitió por primera vez en 2014, él ya cargaba con un peso que ninguno de los demás había alcanzado aún. Pero en algún momento de su viaje ese peso se hizo más pesado. En 2016 entró en rehabilitación por adicción al alcohol, y esta fue la primera señal para el mundo de que algo se estaba rompiendo bajo la superficie. En un momento en que los Brown se mudaron de Alaska a Washington, en 2018, Matt decidió quedarse en California. La familia dijo muy poco al respecto, y él también, pero todos sabían que cualquier vínculo que los hubiera mantenido unidos se estaba desprendiendo lentamente. Matt volvió a ingresar en rehabilitación ese año, y esta vez parecía que no solo intentaba recuperarse de la adicción. Estaba intentando recuperarse de la presión de todo lo que conllevaba ser un Brown. Cuando decidió confesar la situación en abril de 2021, explicó que se sentía traicionado, pero no solo eso. Afirmó que nunca ganó dinero con el programa porque su padre lo controlaba todo. Para él, mientras Alaskan Bush People le reportaba unos ingresos de unos $300,000, pasaba frío, hambre y estaba arruinado, pero ahí no acabó todo. Más tarde ese año, algo más oscuro salió a la superficie. Dos mujeres, Jessica y Shelley, se presentaron con acusaciones de que Matt las había agredido con días de diferencia en el verano de 2019. Según ellas, él había estado bebiendo y ambas estaban trabajando estrechamente con él en ese momento, tratando de ayudarlo o manejar su adicción. Jessica lo había conocido a través de su trabajo como coordinadora en la gente de Alaska Bush. Shelley, por su parte, dijo que no tenía hogar cuando Matt le ofreció un trabajo como gestora personal. Pensó que estaba ayudando a un amigo. En lugar de eso, dice, fue asaltada. Al revelar lo que había ocurrido entre ellos, Jessica describió una noche que nunca olvidaría. Explicó que estaba en la piscina, que apenas sabía nadar y que luchaba con todas sus fuerzas para apartarle de ella. Luego describió la frase que la perseguiría por toda la eternidad: «Quítate las gafas». Para ella, eso fue lo último que oyó y creía que era algo que solo diría un depredador. Finalmente fue Shelley quien se lo quitó de encima, lo agarró por el hombro y el pelo y lo sacó de la piscina. Solo 3 días después, Shelley dijo que había vuelto a ocurrir. Tras el suceso, lo denunciaron todo a la policía de Los Ángeles. El fiscal revisó entonces el caso, pero no lo procesó. Aún así, sus historias no cambiaron. Desde entonces nunca volvió al programa ese verano, y cuando se observa cómo su nombre fue desapareciendo de las conversaciones familiares, se empieza a entender por qué. En 2001 incluso Bear, el hermano pequeño de Matt, decidió sincerarse sobre la distancia. Dijo a los periodistas que Matt estaba haciendo sus cosas y que no habían estado cerca en mucho tiempo. Bear no se contuvo cuando los fans le preguntaron si Matt volvería para la próxima temporada. Dijo que Matt ya no quería ser parte de la familia. ¿Por qué tomar su palabra por encima de la de toda la familia? Por otro lado, Amy nunca habló públicamente sobre nada de esto. No corrigió a Matt, no lo defendió, ni negó nada. Pero los que la conocían dijeron que sintió un dolor difícil de describir. ¿Por qué cree que pasó esto? Bueno, Matt Brown era su primer hijo, y por mucha distancia, tiempo y dolor que hubiera entre ellos, él seguía siendo el chico que una vez se sentó a su lado. Hoy, él es la primera persona que le hizo sentir que la familia no era tan fuerte como ella creía. Y cuanto más miraba, más se daba cuenta de que las grietas no terminaban con Matt. Noah Brown siempre había sido lo contrario de sus hermanos, que se inclinaban por la cultura de la vida al margen de la ley. Mientras que otros hermanos Brown se inclinaban por la imagen salvaje que el mundo esperaba de ellos,
Noah siempre parecía ser el emocional y sensible, y para Amy, alguna vez se había sentido como el más seguro. Por desgracia, incluso eso cambió. A pesar de todas las tormentas que la familia capeó unida, nada preparó a Amy para el momento en que uno de los suyos se volvió contra ella. En abril de 2025, pocos días antes de que su hermana Rain y el marido de esta, Josiah, fueran detenidos por una larga lista de cargos, Noah llamó a la policía. No llamaba para denunciarlos directamente. Llamaba para comprobar el bienestar de su madre Amy. Noah dijo que había recibido un extraño mensaje desconectado de ella y que no tenía sentido. Peor aún, Rain y Josiah la habían introducido en la metanfetamina. Les dijo a los agentes que no tomaba la medicación, que su estado empeoraba y que Rain no la dejaba tomar la medicación que necesitaba. Describió que vivía con Rain y Josiah en una cabaña remota llamada Liar's Cove. Dijo que Josiah siempre estaba armado y agresivo. Pero eso es solo la punta del iceberg de estas acusaciones. Noah alegó que Rain incluso le había robado un arma de fuego. El momento que quizá hizo que Amy sintiera que el suelo cedía bajo sus pies fue cuando Noé dijo que su madre y su hermana llamaban a Josías el próximo Mesías. Si Noé lo dijo como preocupación o condena, no importaba. Porque una vez que se hizo esa llamada, una vez que el nombre de Amy fue entregado a las autoridades como un posible consumidor de sustancias, como alguien inestable, algo dentro de ella se rompió. Era su hijo. El mismo niño que había criado bajo las copas de los árboles y a lo largo de las orillas embarradas de los ríos. El que ella había creído que nunca la pondría en la misma condena que la metanfetamina y la locura, pero ahora lo había hecho. Y hubiera o no verdad en lo que creía, lo que más importaba era que lo pensaba. Para empeorar las cosas, no era la primera vez que Noé se ponía en contra de Lluvia. Ya en 2024, él y su entonces esposa Rain presentaron una orden de alejamiento contra ella, acusándola de acoso, consumo de sustancias y violencia. Detalló incidentes que se remontan a años atrás. Uno involucraba a Rain supuestamente ofreciendo una sustancia a Amy para un dolor de cabeza. Otro describió un momento del rodaje en el que Rain le dijo a Noah que el mundo sería más fácil si él ya no viviera. Contó historias de caballos que sufrían porque Rain y Snowbird no escuchaban sus instrucciones. Y a este efecto, perdieron un caballo en el proceso. Cuando intentó intervenir, Rain amenazó presuntamente con quitarle la vida al caballo e incluso le dijo que se sentara en su camioneta o cogería su arma. No se trataba de discusiones sin importancia. Estas acusaciones llegaron directamente al corazón de la familia, y Noah no las mantuvo en privado, ya que las escribió en declaraciones judiciales oficiales. Tal vez para Amy no se sentía como protección, se sintió como una traición. Lo que más la hirió no fue la idea de que su hijo pensara que necesitaba ayuda. Fue que acudió a extraños antes que a ella. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, algo dentro de ella cambió después de aquello. Número 3. Amy Brown y Erlene Mimau Branson. Antes de que las cámaras siguieran a Amy Brown por el bosque, no era más que una adolescente de Texas. Tenía 15 años y aún estaba en el instituto, intentando averiguar quién estaba destinada a ser. Pero en 1979 todo eso cambió. Se fugó con Billy Brown, un hombre 11 años mayor que ella, y en pocos meses se casaron. Su madre, Erlene Mimau Branson, aceptó el matrimonio, aunque con una clara condición. Amy tenía que seguir en la escuela y terminar sus estudios. Pero esa promesa no duró mucho. Poco después de la boda, Amy abandonó los estudios, desapareció de la vida de su familia y nunca miró atrás. Su madre y su hermano no la vieron ni hablaron con ella durante más de 3 décadas. No tenían ni idea de su paradero. Aunque Amy nunca dijo públicamente por qué cortó con ellos, su hermano les creía que no había sido del todo decisión suya. Según les, Billy controlaba todo, especialmente la conexión de Amy con el mundo exterior. Dijo que Billy decidió que ella debía cortar lazos con su familia. Cuando les trató de preguntarles sobre el acuerdo matrimonial, el trato que su madre había hecho, Billy supuestamente respondió con una frase que les nunca olvidó. «Eso no es asunto de tu madre ahora. Ella me pertenece». Ese fue el momento en que les supo que algo no estaba bien.
En la televisión, Amy aparecía como una esposa dulce, tranquila y obediente, que apoyaba a Billy y le ayudaba a construir su vida en la naturaleza. Los telespectadores admiraban su unión, a menudo la calificaban de anticuada e inspiradora. Pero mientras esa imagen cuidadosamente elaborada se proyectaba cada semana en Discovery Channel, entre bastidores se desarrollaba una realidad muy distinta y dolorosa. La madre de Amy, distanciada y con el corazón roto, veía el mismo programa desde la distancia, no como fan, sino como madre afligida, esperando en silencio solo una oportunidad más para hablar con la hija que aparentemente había desaparecido de su vida. Cuando a Amy le diagnosticaron cáncer de pulmón en estadio 3 en 2017 y le dieron solo un 3% de posibilidades de sobrevivir, su madre hizo todo lo posible por encontrarla. Les dijo que la madre de Amy llamó a hospitales y se puso en contacto con cualquier persona que tuviera información sobre dónde vivía o se alojaba Amy. A pesar de no recibir nunca respuesta ni establecer contacto directo, se negó a rendirse. Sus esfuerzos fueron constantes y decididos, impulsados por la esperanza de volver a conectar con su hija, aunque todo lo que tuviera para seguir fueran débiles pistas y llamadas sin respuesta. Antes de su fallecimiento en 2020, Earlene Branson empezó a confundir la televisión con la realidad. Tenía Alzheimer y neumonía, así que a veces miraba la pantalla y creía que Amy ya se había ido. Durante esa dura etapa, su familia tuvo que recordarle una y otra vez que Amy seguía viva. Antes de morir, Earlene dijo algo que se quedó grabado en la memoria de Les. Ella le dijo: «Dile a Amy que la perdono», pero el perdón terminó ahí. Ella no perdonó a Billy. Ella lo culpaba por completo de haber alejado a su hija. Según Les, su madre murió creyendo que Billy había robado la vida de Amy y destrozado su familia sin remedio. Y Les estuvo de acuerdo. No solo le desagradaba a Billy, lo despreciaba. Decía que Billy aislaba a Amy, la apartaba de todos los que la querían, y convertía ese aislamiento en algo que la serie podía vender como supervivencia. Aún así, Amy nunca se defendió a través de todos los años de elogios y dolor. Nunca corrigió la imagen que el mundo veía. Incluso cuando Billy falleció, prefirió hablar con cariño del hombre que la había alejado de sus raíces. Y tal vez eso es lo que lo hizo tan difícil de leer. La gente se pregunta a menudo por qué Amy parece tan reservada, o por qué su lealtad se doblega a veces de un modo que confunde a sus hijos. ¿Por qué sigue siendo tan reservada, cuidadosa con sus palabras y ferozmente protectora con un hombre al que muchos consideran controlador? Estas preguntas la han perseguido durante años, especialmente a medida que su imagen pública crecía a través de la pantalla de televisión. Pero quizá la verdad esté en un capítulo de su vida del que nunca habla, el que está enterrado bajo años de silencio y distancia. Es el capítulo en el que una chica de 15 años desaparece en el desierto de Alaska, con un hombre que casi le dobla la edad y que se convertirá en su marido, el padre de sus hijos y el centro de todo su mundo. No solo se marcha de casa, sino que desaparece de ella, cortando lazos, abandonando su pasado y construyendo una nueva vida que pocos pueden entender. Y entonces, más de 30 años después, resurge no como la adolescente de espíritu brillante que su familia recordaba, sino como una persona completamente diferente, una mujer moldeada por la supervivencia, la lealtad y el secreto, tan transformada por la vida que eligió, o tal vez por la vida que eligieron para ella, que incluso aquellos que una vez la conocieron mejor ya no pueden reconocerla. 4. Les Branson no solo había apartado de su vida a la madre de Amy. Mientras se pedía a los fans de la Arbórea de Alaska que enviaran oraciones mientras ella se enfrentaba a una agresiva batalla contra el cáncer de pulmón, faltaba una voz, la de su hermano mayor, Les Branson. Les llevaba más de 38 años sin hablar con Amy, y cuando su salud empeoró, estaba desesperado por volver a hablar con ella. Según Les, Billy se aseguró de que la parte de la familia de Amy quedara totalmente aislada, y ahora, con el tiempo en su contra, Les había recurrido a la única opción que creía que le quedaba: las redes sociales. Compartió un emotivo mensaje en un grupo de Facebook llamado The Alaskan Bush People, The Facts, The Fair, con la esperanza de que de alguna manera pudiera llegar a ella. Escribió:
Al final solo me queda Facebook para enviar un mensaje con la esperanza de que de algún modo Amy sepa que ni siquiera podemos escribirle como ella sugirió, y para decirle lo mucho que aún la queremos, la echamos de menos, y sentimos no haber podido hacer más. Les explicó que su familia había estado escribiendo a Amy durante casi 4 décadas, pero nunca recibieron nada de vuelta. A sus ojos Billy la había aislado a propósito. Billy quería a Amy solo para él. Quería aislar a Amy y alejarla de su familia, y lo ha conseguido durante 38 años. Para quienes solo conocían a Amy por la televisión, la historia parecía imposible. Siempre se la había presentado como una madre amable y cariñosa que se mantenía firme al lado de sus hijos incluso cuando crecían y se enfrentaban a retos. ¿Cómo pudo alguien tan cariñoso dar la espalda a las personas que la conocieron primero? Billy había descrito los primeros años de vida de Amy en sus memorias como difíciles. Afirmó que creció en la pobreza y sufrió abusos por parte de su padre. Afirmó que sus padres se separaron cuando ella tenía solo 8 años pintando un cuadro de una infancia fracturada, pero les refutó cada palabra de esa versión. Creía que Billy había tergiversado los recuerdos de Amy, reescribiendo su historia para acercarla a él y alejarla de todos los demás. Los años pasaron, pero la distancia permaneció. Les dijo que su madre había fallecido con el corazón destrozado, esperando la oportunidad de ver a Amy por última vez, y les había mantenido la esperanza, incluso después de todo el silencio, de que tal vez, solo tal vez su hermana respondería algún día. No la culpaba del todo, pero sí creía que Billy era el motivo por el que había desaparecido de sus vidas. Número 5. Robert Mogan. Ahora bien, si había alguien con quien Amy Brown pudiera estar resentida, ese podría ser Robert Mogan. Su nombre no saltó a los titulares al principio, pero eso cambió en abril de 2020. Robert, un médico de Tennessee, presentó una demanda que no solo iba a por la herencia de Billy Brown, sino que abrió la herida que la familia Bush de Alaska intentaba curar. Según los archivos judiciales, Robert afirmó que le había dado a Billy $20,000 en enero de ese año. Se suponía que era una inversión. Billy le había prometido el 10% del dinero ganado con cualquier libro, venta o trabajo creativo producido por Alaskan Wilderness Family Productions, la empresa vinculada a la familia Brown. El acuerdo debía durar 10 años, y Robert dijo que confiaba en que Billy lo cumpliría. Pero pasaron los años, y no apareció ni un solo pago. Sin embargo, esto no acabó ahí. A principios de 2009, Robert dijo que habían firmado un segundo contrato. Esta vez invirtió otros $10,000, pero no se trataba de un acuerdo a corto plazo. El nuevo acuerdo le prometía el 10% de todas las ganancias brutas vinculadas al trabajo creativo de Billy. Libros, televisión, documentales, incluso películas. Aún así, no llegó nada. Entonces, llegó el lanzamiento de Alaskan Bush People, y Robert vio cómo crecían la fama y la fortuna de Billy. Creía que Billy había estado ganando hasta $500,000 por episodio, y con las temporadas de 10 episodios o más, calculaba que el programa por sí solo había generado millones, así que emprendió acciones legales. Robert quería $500,000 por daños y perjuicios, y un juicio para demostrar que merecía una parte de lo que había ayudado a financiar. Sin embargo, las cosas se calentaron un poco más en 2022. Robert volvió al tribunal para pedir que Amy Brown, la viuda de Billy, fuera nombrada oficialmente en la demanda. Después de todo, ella ya había participado actuando como albacea de la herencia de Billy. Argumentó que ella ya no solo representaba el legado de Billy, porque como su esposa y alguien estrechamente vinculado al imperio creativo de la familia, tenía su participación en todo lo que se disputaba. Para el tribunal, como Billy y Amy estaban casados cuando se firmaron los contratos y los ingresos en cuestión podían considerarse bienes conyugales, era legalmente necesario incluir a Amy por su nombre. Su equipo legal se opuso con fuerza presentando una moción para desestimar el caso por completo. Argumentaron que el Tribunal Federal ni siquiera tenía autoridad para conocer de la demanda y que ésta correspondía al Tribunal Testamentario del Estado, donde ya se estaba tramitando la herencia de Billy. Sin embargo, el abogado de Robert no se inmutó.
Siguió adelante, presentó copias de ambos contratos, e incluso presentó una reclamación formal de acreedores a la herencia, dejando claro que estaban empeñados en llevar este caso hasta el final. Y quizá eso es lo que más escuece. No se trataba solo de dinero o contratos. Obligó a Amy a revivir capítulos del pasado de Billy, que probablemente esperaba que estuvieran cerrados hace tiempo. Nunca hizo comentarios públicos sobre la demanda ni una sola vez. Pero quienes la siguieron de cerca pudieron ver el peso que añadía a todo lo que ya cargaba. No importaba lo que Robert creyera que se le debía nada comparado con la noche en que todo se detuvo cuando Billy Brown se derrumbó. La lucha por su legado se hizo mucho más dolorosa. Amy se había convertido en un símbolo de fuerza y devoción en el mundo de los bosquimanos de Alaska. Así que después de todo, desde la distancia hasta el silencio, las acusaciones y el dolor, ¿fue el odio lo que la alejó de ellos o fue algo más profundo? Tal vez para Amy Brown revelar a las personas de las que se separó no fue por venganza o amargura. Quizá era la única forma de proteger la versión de sí misma que aún creía en la paz. En cualquier caso, ahora sabemos quiénes eran y, lo que es más importante, por qué. ¿Qué opinas ahora de la vida de